Muchas veces nosotros queremos describir el comportamiento de ciertos sistemas o fenómenos de la vida real, ya sea que sean procesos sociológicos o inclusive económicos, hasta sistemas físicos donde se incluyen los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos. Las descripciones matemáticas nos sirven para conocer cómo se comportan ciertas variables en la vida real, y es por esto que nos interesa modelar con ecuaciones diferenciales. En esta primera aproximación veremos el modelado con EDOs de primer orden. Para poder formular un modelo matemático se tiene que iniciar con dos pasos. El primero es identificar variables. Se tienen que identificar las variables que se relacionan en el proceso que queremos describir. Por ejemplo, al intentar modelar la dinámica poblacional se puede incluir la tasa de natalidad de la población, la tasa de mortalidad. Se puede incluir también la población actual en ese momento. En un primer instante se pueden no tomar en cuenta todas las variables que intervienen, y es ahí donde se especifica un nivel de resolución. El nivel de resolución nos dice qué tan exacto es el modelo que estamos realizando, ya sea que se incorporen todas las variables, en cuyo caso tiene un nivel de resolución muy alto, o donde se incluya una sola variable, donde el nivel de resolución es bajo. Entonces, como segundo paso, después de identificar las variables, se establece un conjunto de suposiciones razonables e hipótesis. Suposiciones. Esto quiere decir, nosotros podemos suponer o realizar hipótesis de cómo se comportan estas variables. Aquí están viendo donde se incluyen las leyes físicas o empíricas que se puedan aplicar al sistema. Entonces, lo primero sería identificar las variables y después realizar las suposiciones o hipótesis, o también aplicar leyes para obtener el modelo de cómo se comporta un sistema, un cierto sistema. Por ejemplo, tenemos a la dinámica poblacional. Nosotros podemos decir que la tasa de cambio de la población respecto a un periodo de tiempo es proporcional a la población que hay en ese mismo periodo, al tiempo t. Por lo tanto, esto quiere decir que es proporcional. Entonces, la ecuación diferencial que modela esto sería la derivada, donde p es la población, y la derivada expresa un cambio, una razón de cambio. Esto quiere decir la razón de cambio de la población respecto a un periodo de tiempo sería igual a una constante de proporcionalidad por la población en ese tiempo t. Este modelo es muy simple. Es una ecuación de primer orden y es lineal. Pero a pesar de ser tan simple, tiene una pequeña falla, y es que su resolución es muy baja, puesto que para obtener la población, o cómo se comporta la población, se tienen que tomar en cuenta muchas más variables que no se toman en cuenta aquí. Otro ejemplo puede ser el decaimiento radiactivo, en donde suponemos la rapidez con la que los núcleos de una sustancia se desintegran. Entonces, esta es una razón de cambio, quiere decir la rapidez con la que los núcleos de cierta sustancia A se desintegran respecto al tiempo, y esto es proporcional a la cantidad de sustancia que tenemos en ese momento. Como ecuación diferencial quedaría como la razón de cambio de la sustancia igual a una constante de proporcionalidad por la cantidad de sustancia que tenemos. Entonces, para esta ecuación, si K es mayor que cero, si K es positivo,
sería para un crecimiento, para un aumento en la cantidad de sustancia, y para la desintegración de la sustancia, K tendría que ser menor que cero, esto es negativo. Entonces, si nos damos cuenta, este modelo es prácticamente el mismo que el modelo simple de dinámica poblacional. Es por esto que una sola ecuación diferencial puede servir como modelo matemático de muchos fenómenos distintos, ya sean sociológicos, químicos, físicos. Entonces, por ejemplo, se podría modelar cómo se comportan las mezclas. Si tenemos un tanque con una entrada y una salida, y tenemos que tener una velocidad de entrada y una velocidad de salida. Tenemos que la razón del cambio de, de el nivel de líquido es igual a la razón de entrada menos la razón de salida. Esto para modelar la mezcla de dos sustancias. Por ejemplo, si tenemos el drenado de un tanque, comenzamos identificando cuáles son las variables que intervienen y luego realizamos alguna suposición de cómo se comportan estas variables. Por ejemplo, si tenemos un tanque y este tanque tiene un agujero en la base, por efecto de la gravedad, este empezará a vaciarse. Entonces, utilizando la ley de Torricelli, que se establece que la rapidez de salida del agua a través de un agujero que tiene bordes afilados en el fondo de un tanque lleno con agua hasta una cierta altura h es igual a la rapidez de un cuerpo que está cayendo libremente desde una altura h. Esto sería que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por h, donde g es la constante gravitacional, que se conoce como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es una constante. Entonces, esta expresión resulta de igualar la energía cinética. La fórmula de la energía cinética es un medio de la masa por la gravedad, por la velocidad. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto se iguala con la energía potencial. La energía potencial es masa por gravedad por la altura a la que se encuentra el objeto. Entonces, ¿cómo varía el volumen de este tanque? El volumen de este tanque varía de la siguiente forma. Con respecto al tiempo, es igual a menos el área, el área del tanque, el área transversal, está, por la velocidad. O la rapidez, la rapidez en este caso es 2 por g por h. Porque ¿qué unidades tiene? La unidad de la rapidez pues está en metros por segundo. Y si nosotros tenemos un área, el área transversal está en metros cuadrados. Por tanto, cuando multiplicamos estas unidades, tenemos que el resultado son metros cúbicos por segundo. Esto es cómo varía el volumen del tanque, el volumen de agua dentro del tanque respecto al tiempo. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos un
un circuito eléctrico sencillo, como bien puede ser un circuito con una fuente de voltaje, una resistencia y un capacitor, o bien un circuito con la resistencia, en este caso un inductor, o una combinación, un circuito un poco más complicado, un circuito RLC serie. Podemos tener una bobina, una resistencia y un capacitor conectados en serie a una fuente de voltaje. La fuente de voltaje. Este inductor tiene una inductancia L, el resistor tiene una resistencia R y el capacitor tiene su capacitancia C. Entonces, para el inductor, nosotros conocemos que la caída de voltaje de este inductor, el voltaje en el inductor, es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer la caída de voltaje que se encuentra en el capacitor, la caída de voltaje es igual a 1 sobre la capacitancia por la carga del capacitor. En este caso, nosotros conocemos también por electromagnetismo que la corriente eléctrica en un circuito es igual al cómo se comporta la carga, es el cambio de carga con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros modeláramos este circuito eléctrico utilizando la segunda ley de Kirchhoff, lo que hicimos primero fue identificar las variables. En este caso identificamos a la bobina con su inductancia, la resistencia y el capacitor. Para obtener la caída de voltaje en la resistencia se utiliza la ley de Ohm. La ley de Ohm que nos dice que la caída de voltaje en una resistencia es igual a la resistencia por la corriente que la atraviesa. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff para modelar este circuito eléctrico, tenemos que sería menos la fuente de voltaje, si tomamos la dirección de la corriente, en este sentido, esto sería menos el voltaje de la fuente más L por la derivada de la corriente respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia del capacitor por la carga eléctrica, más la ley de Ohm, que es la resistencia por la corriente. Entonces nosotros tenemos que todo esto lo podemos tener, esto es igual con 0, porque la ley de Kirchhoff nos dice que la caída de potencial en una malla cerrada, la suma de todas las caídas de potencial es igual a 0. Entonces tenemos que esto acomodando es L por dy en dt más 1 sobre C por Q más R por I igual al voltaje de la fuente. Pero nosotros habíamos dicho que la corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, si tenemos que la corriente es igual a la derivada de la carga respecto del tiempo, podemos tener una ecuación cuya variable dependiente va a ser la carga. Entonces, sustituimos y esto es L por la derivada respecto al tiempo de la derivada de la carga respecto al tiempo más 1 entre C por Q, que es la carga, más R por la derivada de la carga respecto al tiempo. Esto igual con la fuente de voltaje que tenemos en el circuito. Entonces finalmente la ecuación diferencial que modela
este circuito RLC, serie queda de la siguiente manera. Entonces acabamos de realizar un modelo matemático con esta ecuación diferencial y podemos identificarla. La inductancia de la bobina es constante, la resistencia del resistor también se considera constante y la capacitancia también. Por lo tanto, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden por esta segunda derivada. Es una ecuación diferencial no homogénea. Y tiene coeficientes constantes. Entonces nosotros podríamos resolver esta ecuación diferencial para obtener una familia de soluciones, pero en el caso de que nos proporcionen ciertas condiciones iniciales, Q0 igual a cierta cosa, la derivada de Q en cierto y así, ciertas condiciones iniciales, nosotros podemos encontrar una solución particular de este problema. Entonces, el primer paso sería identificar las variables que intervienen en aquello que queremos modelar. Después viene a aplicar ciertas suposiciones de cómo se comportan esas variables entre sí, o bien a aplicar leyes para poder obtener una ecuación diferencial que modele nuestro sistema. De ahí sigue identificar el tipo de ecuación y posteriormente resolverla con algún método. Y si tenemos problemas con valores iniciales, aplicar esas restricciones para conocer una solución particular de nuestro problema. Una vez que se tiene esta ecuación que modela el sistema, se puede presentar un problema de valor inicial o bien un problema con valor de frontera. Entonces cualquiera de estos dos, y con los métodos que hemos visto para resolver estas ecuaciones, se puede resolver esta clase de circuitos, se puede modelar cómo se comportan ciertas mezclas, cómo se drena un tanque. Inclusive si utilizamos leyes de Newton podemos llegar a modelar el tiro parabólico de una piedra. Entonces podemos modelar su tiro parabólico si estamos a una altura h. Tenemos una velocidad inicial, tenemos el valor de la gravedad, que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y qué nos dice la segunda ley de Newton? Pues que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por su aceleración, en cuyo caso la aceleración es la segunda derivada respecto del tiempo de la posición. Si nosotros tenemos nuestro eje de referencia, digamos que este es X, este es X1, entonces de esta forma nosotros podemos modelarlo. Digamos que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre esto, pues la segunda derivada de la posición respecto del tiempo es igual. ¿Qué fuerzas actuarían? Si despreciamos la fricción del aire, podemos decir que la única fuerza que actúa sobre cierto objeto lanzado es la acción de su propio peso. Entonces el peso es igual a la masa del objeto por la gravedad. En este caso el signo es negativo porque, según nuestro eje de referencia, esta fuerza actúa en sentido negativo. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación que modela la caída de un objeto, inclusive podríamos decir que, donde S es el desplazamiento respecto al tiempo, que esto es igual a menos G, que es la gravedad. Podemos tener estas condiciones iniciales
que el desplazamiento en cero es igual al S0 y que la rapidez es igual a una rapidez inicial. Esta sería posición inicial, esta sería la rapidez inicial. Entonces, esta ecuación diferencial se puede resolver fácilmente integrando dos veces con respecto a t. Y si nosotros resolvemos y aplicamos estas condiciones iniciales, podemos encontrar que la solución de esta ecuación es nada más y nada menos que esta fórmula que ya hemos visto mucho en nuestras clases de física. Entonces, así se describiría la caída de un objeto. Lo primero que hacemos, identificamos las variables que tienen que ver en nuestro proceso o en nuestro sistema. Y después utilizamos ciertas suposiciones o ciertas leyes para describir cómo se comportan estas variables entre sí. Esto nos da como resultado una ecuación diferencial que podemos caracterizar, podemos identificar de qué forma es, de qué orden es, y algún método para resolverla, posteriormente resolverla. Si es un problema con valores iniciales o con valores de frontera, aplicar las restricciones y encontrar una solución particular para nuestro problema.